Creo que todos tienen ahí en sus manos la guía, Camila también la tiene, la imprimió incluso para ir completándola en la medida que avanzamos, y la guía se llama Eventos Futuros. Ese es el nombre de la guía, ¿ok? Eventos futuros. ¿Por qué razón? Porque como les comenté, nos vamos a ocupar principalmente en, dice acá, un estudio sobre los capítulos proféticos de Apocalipsis. No será el típico estudio del libro de Apocalipsis. Yo no registré aquí en ningún punto que Apocalipsis significa revelación de algo que estaba escondido. En ninguna parte de la guía escribí lo que ya todos sabemos, que Apocalipsis significa revelar, o sea, mover la cortina y mostrar lo que está detrás de la cortina. Yo asumo que de alguna u otra manera eso lo sabemos. Quiero hacer una pregunta directamente a hermano Rodrigo, que está ahí. Pregunta. ¿Ustedes como familia o tú, hermano, en lo particular, has tenido la oportunidad anterior a esta de profundizar con cierto grado de con cierto grado no sé cómo llamarlo, de hacer un estudio sustancial del libro de Apocalipsis hasta el momento? Siempre está la oportunidad de leerlo, obviamente, y hacer un análisis de cómo tú tomaste Efesios, por ejemplo, a ese nivel, no. Pero Ah, sí, ya, ok. sí hemos estudiado el libro. De hecho, la Meli ha hecho clases del mismo, fundamentándose en algunos autores, Ok, pero no como un punto tan profundo. ¿Sí? ya, perfecto, perfecto, excelente. ¿Por qué les preguntaba esto? Porque precisamente hay algunas cosas que yo voy a decir y que las estoy dando por sentado. O sea, yo asumo que ya hay ciertas cosas que ustedes saben, ¿bien? Aunque eso no quiere decir que nos vamos a meter de lleno a estudiar la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, las 2 bestias, la gran ramera, todo eso. No lo vamos a estudiar hoy, ¿bien? Se lo digo para que no se asusten. Cuando digo que doy cosas por sentado es que, como les acabo de mencionar, doy por sentado que saben ustedes lo que significa la palabra apocalipsis. ¿Bien? Cosas como esas, cosas sencillas. Para los que no sabían, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir. Bien, entonces, este es un estudio que se centra o se concentra principalmente en los capítulos proféticos de Apocalipsis. Bien, antes de entrar a la guía como tal, les voy a mencionar lo siguiente, y es que el libro de Apocalipsis no se trata solamente de eventos futuros. Bien, el día de hoy, en los medios de comunicación, las películas, las series, los relatos, etcétera, toman el título Apocalipsis para aludir a guerras, conflictos, caídas de meteoritos, la llegada de los extraterrestres, cosas por el estilo. Bien, pero el libro de Apocalipsis no se concentra en hablar solamente de catástrofe y caos. Ya vamos a partir de esa base. Por esa razón, el subtítulo de nuestra guía dice un estudio sobre los capítulos proféticos, porque no todo el libro de Apocalipsis nos habla de eventos futuros. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente en los capítulos que tratan sobre el futuro, en su debido momento. El día de hoy estamos en una introducción. Ok. Y por cuanto es una introducción, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que antes de tirarnos un piquero en el libro de Apocalipsis, antes de nadar en las profundidades de las escrituras, propiamente tal, lo que vamos a hacer es pararnos un poco lejos del libro para contemplarlo. Y así empezar a lubricar poco a poco nuestra mente para que ya la semana próxima podamos ya empezar a hablar con una tonalidad más seria en cuanto a los temas puntuales que se hallan en el capítulo 6, que es el primer capítulo que vamos a estudiar. Bien, comienzo entonces leyendo la guía y ustedes ahí van a ir completando. Pero antes un pequeño aviso, y es que tengan toda la libertad de prender el micrófono y hacer preguntas si es que las tienen. ¿Ok? ¿Por qué se los digo? Porque yo voy a tener la plena confianza de hacerles preguntas, como ya le hice al hermano Rodrigo, le puedo hacer preguntas a cualquiera, para que ustedes respondan lo que yo les voy a ir preguntando, ya sea puntualmente o generalmente. ¿Ya? Así que tengan la confianza de
abrir el micrófono o de levantar la manito para hacerlo a lo mejor más ordenado, como ustedes quieran, pero hoy día no estamos bajo el sistema tan ordenado que a lo mejor utilizamos los días domingos. Dice así, introducción, primer punto. La Biblia nos presenta la verdad, pongan ahí, la verdad de Dios. Si alguno tiene alguna duda con que la Biblia nos presenta la verdad de Dios, puede ahora mismo decir, yo estoy en contra de esa afirmación. Ya yo conocí un personaje que uno enseñaba y enseñaba lo más básico de la Biblia y él decía, yo me opongo. Si alguien se opone ahora a esta declaración, puede hacerlo. La Biblia nos presenta la verdad de Dios. No les voy a decir que todos abran el micrófono y digan amén, pero los que estén de acuerdo con esta afirmación, pongan Amén. el dedito para arriba. Amén. Muy bien, hermana Melissa. Los que quieran decir amén pueden decirlo, o si no, un dedito para arriba, así significando un like. Ya viene ahí, hermana Mixia, está de acuerdo con que la Biblia presenta la verdad de Dios. Javiera, ok. Hermano Rodrigo, estamos orando por él. ¿Ya? Hermano Rodrigo, ahí sí. Muy bien. Entonces, la Biblia nos presenta la verdad de Dios. Primera pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, y quiero que participen de esto, por favor. Quisiera que alguno de ustedes nos dé al menos un versículo donde la Biblia declare en sí misma ser la verdad de Dios. O un versículo, cualquiera sea, donde se declare que la Biblia es o la palabra de Dios o la verdad de Dios. Se los pregunto porque quiero que empecemos con un buen fundamento. Estamos en lo más básico. La Biblia nos presenta la verdad de Dios. ¿Quién tiene un versículo que aluda a esto? Puede ser Vamos a ver. segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ok, También vamos a pasarlo como válido. en Proverbios 36 parece. ¿O no? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo. Él es escudo. Vamos a ver. Le dice, toda palabra de Dios es limpia. Proverbios 36. El 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que no le esperan. No añadas a sus palabras para que no te arrepientas y seas hallado mentiroso. No dice que la palabra de Dios es la verdad o que la Biblia contiene la verdad de Dios. Tiene relación, pero no lo declara. Bien, hermano, un versículo, hay muchos. Hermana Mixia. En primero de Juan 1:6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. La palabra. Ya, ok, aceptable, aceptable. Ya, yo les voy a dar uno y cuando yo se los diga todos van a decir, ¿verdad? ¿Cómo no lo dije yo? Juan 17:17. Juan Ahí está. 17. Esa, ve ahí el hermano tiene un espíritu de maestro. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Bueno, es la oración del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Muy bien. Ahora en griego, por favor. No le vamos a ver que lo diga en griego, pero ese es un versículo válido. Ya yo tengo otro, lo pueden anotar por ahí, segundo de Samuel 7:28. En esa oración el rey David declara que las palabras de Dios son verdad. Bien, y el Salmo 119-160 dice que la suma de las palabras de Dios son verdad. Bien, así que vamos a partir de esa base de que la Biblia nos presenta la verdad de Dios. ¿Por qué razón es importante comenzar desde ahí, desde esa plataforma? Porque el libro de Apocalipsis está muchas veces tan sujeto a diversas interpretaciones, incluso vamos a ver más adelante que hay todo un sistema interpretativo que interpreta mal el libro de Apocalipsis. Y ese mal sistema de interpretación se ha formalizado a lo largo de los siglos, pero ya lo vamos a ver en su momento. Lo importante es que todos estemos conscientes y que todos estemos de acuerdo de que la Biblia nos presenta la verdad de Dios. Por tanto, lo que está en Apocalipsis es la verdad y nosotros tenemos la responsabilidad de interpretarlo correctamente, porque se puede interpretar correctamente. Entonces, la Biblia nos presenta la verdad de Dios. Continúo con la guía.
Y esta verdad trasciende el tiempo. A ver, ¿algún voluntario que lea Isaías 48, que lo busque por mientras que yo digo lo siguiente? ¿Ya? Esta verdad trasciende el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿O qué conlleva esto? Ahí ya vamos a escuchar la lectura de Isaías 48. Pero la verdad de Dios, lo que Dios es, lo que Dios declara, lo que Dios ha comunicado, lo que Dios ha revelado al ser humano, no está sujeto a las limitaciones temporales. Lo que Dios dijo en el principio, cuando Dios trajo a la existencia todas las cosas, esas verdades son inamovibles. Dios declaró, Dios hizo, y aquella creación permanece hasta hoy. Y les voy a decir algo, esa creación permanecerá siempre. En un futuro, y ya lo vamos a aprender después, en un futuro la creación va a ser transformada, pero no dejará de existir. Porque la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado, es trascendente en el tiempo. Bien, entonces ahí noten, es trascendente en el tiempo. ¿Qué dice Isaías 48? ¿Quién lo va a leer? Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Excelente, muy bien. Las cosas mutan, ¿bien? El día pasa, llega la noche, se acaba la noche, vuelve a llegar el día, hay una mutación, hay un cambio, una transición. Nosotros como seres humanos estamos en proceso de morir, ya eso es una realidad y espero que todos lo tengamos asumido. Desde que nacemos estamos en proceso de morir, es una realidad. Cada día que pasa es un día más de vida, pero al mismo tiempo es un día menos de vida. Nos vamos transformando hasta que morimos y todo cambia. Pero la palabra de Dios es trascendente en el tiempo. Lo que Dios dice, lo que Dios ha declarado es la verdad y tiene cumplimiento. Jamás olvidemos eso. Lo que Dios declaró en Génesis tiene cumplimiento. Lo que Dios declaró en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta el libro de Apocalipsis, tiene cumplimiento. Algunos plantean que por cuanto una persona puede llegar a ser infiel a Dios, entonces Dios va a invalidar sus promesas y su pacto. Algunos plantean eso, es incorrecto. La verdad de Dios es trascendente en el tiempo. Si nosotros aceptamos de que Dios cambia de opinión, cambia de parecer, se arrepiente de sus promesas, entonces todos deberíamos estar dudando de nuestra salvación, porque la podemos perder, porque Dios se puede arrepentir de salvarnos. Tenemos que tener miedo porque a lo mejor Dios decide anular todas sus promesas para con la iglesia. Podríamos asustarnos pensando que todas las profecías que vamos a estudiar de Apocalipsis no van a tener cumplimiento. Tendríamos derecho a asustarnos, pero la palabra de Dios es la verdad y trasciende el tiempo. ¿Ok? Los llamados de Dios, el don de Dios, decía el apóstol Pablo, son irrevocables. ¿Bien? Tenemos que aceptarlo porque es la verdad. Entonces, trasciende el tiempo. De manera que, ahora noten esto, porque ahora les voy a compartir un concepto que es importante en relación con el hecho de que la palabra de Dios es la verdad y que trasciende el tiempo. Pongan atención. De manera que el primer libro de la Santa Biblia nos habla del comienzo, anoten ahí, del comienzo de nuestro mundo. No le voy a pedir a nadie que lea Génesis 1:1 porque lo sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, Génesis 1:1. Entonces, el primer libro de la Santa Biblia nos habla del comienzo de nuestro mundo. Si alguien escribe comienzo con S, está mal, es con Z, ¿ok? El comienzo de nuestro mundo. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Por lo siguiente, porque las primeras palabras de la Biblia son las palabras precisas y perfectas para un libro que nos habla de una historia. El primer libro de la Biblia se llama Génesis y la palabra Génesis significa en el principio o en el comienzo. Y precisamente esas son las primeras palabras del primer versículo. O sea que el primer capítulo, el primer versículo, las primeras palabras de la Biblia son las palabras perfectas para la revelación de Dios. Dios existe,
este es un concepto sumamente importante. Dios es eterno y Dios existe en un presente perfecto. ¿Ok? Dios no envejece con el tiempo. Cuando se habla de Dios como el anciano de días, alude a su sabiduría, alude a su trascendencia, no al hecho de que Él se esté deteriorando, porque Dios no envejece, Dios no se arruga, no se enferma como nosotros. ¿Bien? Dios existe en un presente que se extiende en todas direcciones de tal manera que esa es la eternidad de Dios. Por eso sabemos que Dios nunca llega tarde, porque Dios existe en un presente perfecto y puede mirar al pasado, al presente y a nuestro futuro, y Él es inamovible, ¿ok? Pero en un momento de su eternidad, en un punto Dios decide crear el cronos, el tiempo. Por eso la Biblia comienza con en el principio. O sea que en Génesis capítulo 1, versículo 1, si se quiere entender de esta manera, comienza el tic-tac de nuestro reloj. No así para con Dios, porque en esa atmósfera eterna en la cual Dios existe, no existe un reloj cronológico como en el nuestro. Eso comienza en Génesis 1.1. Antes de Génesis 1.1, en la eternidad divina, no había calendario, no había días, horas, minutos y segundos, porque Dios es eterno y existe en una eternidad, en un presente perfecto que se extiende en todas direcciones. Por eso Él es el gran yo soy, ¿ok? Porque Él existe en ese presente perfecto. Entonces, el primer libro de la Biblia nos habla del comienzo de nuestro mundo, Génesis 1.1. Y el último libro nos habla del, adivinen, si el primer libro nos habla del comienzo, ¿de qué nos habla el último libro? Nos habla del término del mundo como lo conocemos y la transición hacia la eternidad futura. Porque escuchen esto, muchos hablan del fin del mundo, mucho habla la gente de esto. Viene el fin del mundo, se acerca el fin de todas las cosas, ya nada de lo que existe existirá. Ese concepto como tal no es correcto. ¿Por qué razón? Porque el libro de Eclesiastés dice que todo lo que Dios ha hecho es permanente. ¿Ok? En Eclesiastés capítulo 13 nos habla del ciclo de la vida. Las cosas mueren, pero vuelven a ser. En Eclesiastés capítulo 3 existe esta ley de la materia que a mí me lo enseñaron en octavo básico, no, en sexto básico. En la naturaleza nada se pierde, sino que todo se transforma. ¿Dónde está eso? En Eclesiastés capítulo 3. Mira, está arriba. ¿Ya? Ahí habla de esta ley de la materia, que nada se pierde, sino que todo se transforma. Lo que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Ese versículo de Eclesiastés 3.15 se utiliza mucho como un versículo motivacional o como un versículo devocional. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Se utiliza de una forma devocional, pero nos está hablando de la materia. Nos está hablando de que en la naturaleza las cosas mueren, pero luego Dios utiliza esa misma materia y vuelven a crecer las cosas, y así se mueve la naturaleza. Nada se pierde, todo se transforma. ¿Bien? Entonces, lo que Dios hace es permanente, es eterno. El libro de Apocalipsis no nos habla necesariamente del fin de la existencia del ser humano y del mundo, sino que nos habla del término del mundo como lo conocemos, porque el mundo tal como lo vemos hoy va a terminar. No así la materia, no así el aire, no así la tierra seca, no así el agua, la naturaleza, permanecerá. Lo que va a acabar es la maldad como la conocemos, el sistema como lo conocemos, el cosmos como lo conocemos, pero no así lo que Dios ha creado. Entonces, el término del mundo como lo conocemos y la transición hacia la eternidad futura, porque como les acabo de decir, el mundo como tal no se va a anular. Las partículas de materia de nuestro mundo no van a desaparecer, porque cuando Dios creó todas las cosas, Génesis capítulo 1, dice que vio, y en los primeros versículos del capítulo 2 dice que Dios vio la creación y aquí todo era bueno en gran manera. Si es bueno en gran manera, no tiene necesidad de ser anulado. Lo que sí será es transformado, restaurado. ¿Ok? Y en eso lo encontramos en Apocalipsis 21.1, ¿ya?
Así que lo voy a leer yo porque después le voy a dar la oportunidad para que hablen ustedes. ¿Ya? Apocalipsis 21:1 dice así. Esto lo escribe el apóstol Juan. Él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, todo va a ser transformado. Recuerden eso. Y ahí vi una mano en la pantalla de la familia Palma Pereira. Me recordó la mano del libro de Daniel que escribía en la pared. Bien, hemos terminado con el primer párrafo de nuestra guía. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios respecto a lo que acabamos de escribir y aprender o recordar. Preguntas sobre esto. ¿Ya? Preguntas sobre lo que acabamos de ver. Escuchen, ahí tenemos al hermano Rodrigo. No, faltó uno. ¿Cuál? Y el último libro nos habla del fin del mundo, cómo lo conocemos y la transición. Ah, claro, lo dije de una forma fluida, pero no le hice el alcance. Y la transición hacia la eternidad futura. Porque como les decía, el mundo como tal no va a terminar, sino que va a haber una transición. Ahora, en lo que va de la historia humana, hemos pasado muchas transiciones. En términos políticos, en términos sociales, en términos territoriales, claro que sí. Pero va a llegar el momento en el cual va a haber una transición ya no solamente social, no solamente dispensacional, ya, espero que entiendan ese término, si no después lo conversamos, sino que va a haber una transición completa, tangible, cuando hubo la transición de la dispensación de la conciencia a la dispensación de la promesa, hubo una transición, pero fue de una percepción muy leve, porque Abraham recibió una promesa de Dios y la humanidad ya contaba con una promesa de Dios hacia la cual apuntar. Pero el resto del mundo no tenía idea de esa promesa que Dios hizo. Entonces, hubo un cambio, hubo una transición de dispensación, pero no hubo una transición social ni territorial necesariamente. Cuando todo lo que conocemos sea transformado, va a haber un cambio real, genuino, tremendo, que usted y yo nos podemos imaginar. Pero para que se vaya haciendo una idea de cómo va a ser esa transición del mundo como lo conocemos a la eternidad, le recomiendo, escuche bien esto, que vea el episodio del superlibro en el cual el superlibro lleva a los personajes principales o protagonistas al último combate, a la última batalla, cuando el Señor Jesucristo vence a la serpiente. Vean la transformación que se produce y de ahí hágase una idea de lo que le estoy hablando ahora. ¿Ya? Así que ahí le piden ayuda a la Grace por estos lados y allá por esos lados al Josué, que les muestre el episodio del superlibro donde aparece la batalla final. La hermana Mixia quería preguntar algo. No, más que nada, que si lo podíamos decir como que este es una transición que Dios puso a la tierra, porque el otro estaba como dentro de la tierra, estaba como todo así sujeto por la problemática o las dispensaciones, como usted lo dijo, del mundo. Pero esto lo impuso Dios hacia la tierra, ¿es algo así o no? ¿Así se podría ver? Correcto, muy bien. Muy buena observación. De hecho, pongan atención a esto. El apóstol Pedro dijo que los elementos ardiendo serán quemados. ¿Ok? Ahí Pedro nos estaba hablando del juicio de Dios. Cuando Dios transforme el mundo y ocurra esta transición, Dios no es que vaya a destruir las cosas, Dios las va a transformar. Y va a ser algo bello y hermoso. Cuando lleguemos a los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis lo vamos a entender cabalmente. Espero. Bien. Pero muy bien a la observación de hermana Misa. No es una transformación que el ser humano va a crearse, sino que va a ser Dios mismo tomando la tierra y moldeándola, si se quiere decir así, con sus propias manos y haciendo algo nuevo, algo hermoso. Ya, muy bien. Entonces, ¿no hay más preguntas respecto a este primer párrafo? Pasamos al segundo. Muy bien, muy bien. Ok, pasamos entonces al siguiente párrafo. Dice así. Puesto que Apocalipsis es el
último libro, anoten ahí, es el último libro de la revelación escrita de Dios. ¿Ya? Si la Biblia de ustedes al final, después de Apocalipsis, tiene primero y segundo de Macabeos, sabiduría, ya. No. ¿Ya? El último libro de la revelación escrita de Dios es el Apocalipsis. De hecho, vamos a hablar después un poquito de esto, pero el libro de Apocalipsis, para los que no sabían, costó un gran trabajo para los pastores y los teólogos de la época. Para muchos de ellos, no para todos, pero sí para muchos, les costó mucho trabajo reconocerlo como palabra de Dios. Porque puesto que el libro de Apocalipsis habla del dragón, de las bestias, de una ramera, del anticristo, tal, se parecía mucho a la literatura mitológica de los romanos. Entonces a muchos les costaba reconocerlo como palabra de Dios. Puesto que es palabra de Dios, al final terminó reconociéndose como tal. Y fue incluido en el canon, pero costó mucho trabajo para que eso llegara a suceder. Entonces, Apocalipsis es el último libro de la revelación escrita de Dios. ¿Ok? Menciona elementos, pongan ahí, elementos de prácticamente todos los libros de la Santa Biblia. Menciona elementos de prácticamente todos los libros de la Santa Biblia. Cuando nosotros, bueno, Camila principalmente, Camila ha seguido con este proceso de enseñanza de lectura hacia Grace. Yo le estoy enseñando las vocales a la Grace hace un tiempo atrás. Y luego Camila tomó lo que yo le enseñé a Grace y continuó con ese proceso. Y ahora Grace está una buena lectora. Pero en un principio yo a Grace tenía que ir letra por letra. A, E, I, O, U, se les enseñé como pude, le hice algunos dibujitos, hicimos algunos ensayos y le enseñé lo básico. Y a medida que iba avanzando este proceso, Camila tomó las vocales que yo le enseñé a la Grace y le enseñó las consonantes, le enseñamos sílabas, etc. Y a medida que iba avanzando el proceso, íbamos añadiendo elementos nuevos, pero estábamos en la imperiosa necesidad de recordar cosas que ya le habíamos enseñado anteriormente y volver a repetirse. De tal manera que el día de hoy la Grace puede leer incluso un libro para niños de muy fácil lectura, y en ese libro para niños la Grace se encuentra con las vocales que yo le enseñé desde un principio, pasando por las vocales más fáciles que son la P, la M, la L, etc. Y ahora la Grace puede leer párrafos completos, pero va a encontrarse con los elementos que le enseñamos en el principio. Pasa lo mismo con el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros leemos Génesis, empezamos con el primer capítulo y es de fácil comprensión. Cuando llegamos al capítulo 2, necesitamos tener en mente el capítulo 1, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 no son vocales, son consonantes. Puntualmente que... me imagino que al ejemplo que di, ok, consonantes. Retomo. Cuando leemos el capítulo 2 de Génesis, necesitamos tener en mente el capítulo 1, porque los hombres que fueron creados en el capítulo 1 son los que habla el capítulo 2. Para leer el capítulo 3 y entenderlo bien, necesitamos tener en mente los dos capítulos anteriores, y así, porque la Biblia completa es una historia. Cuando llegamos a Éxodo, Levítico, necesitamos saber de lo que trata Génesis. Necesitamos saber lo que trató Éxodo para entender Levítico, Números y Deuteronomio. Por eso, una muy mala decisión que usted puede tomar en esta vida es ponerse a leer Levítico sin haber leído y entendido Génesis y Éxodo. Si una persona, si un creyente toma su Biblia y comienza a leer Levítico sin haber leído nunca Génesis y Éxodo, entonces esa persona va a tomar la Biblia y va a decir, esto es más complicado que leer la guía telefónica, que ya no existe, ahora existe el internet, yo no busco toda la información. Pero alguien hace 20 años atrás hubiese comenzado a leer Levítico sin leer los libros antes y hubiese dicho, esto es como leer la guía telefónica, me rindo, yo no soy para la lectura bíblica. Lo que necesitamos entender es que para entender los libros posteriores tenemos que haber leído y entendido los anteriores.
Cuando llegamos a Génesis, nos encontramos con elementos que vienen arrastrándose desde Génesis. No leemos Apocalipsis. Eso es importante, es necesario. El gran error que cometen los jóvenes y los nuevos creyentes es deslumbrarse creyendo que cuando hablan el libro de Apocalipsis, van a abrir Apocalipsis y va a salir un helicóptero volando, van a salir los bombazos, las espadas, la sangre va a empezar a chorrear por las páginas. Eso es un error, ¿bien? ¿Por qué? Porque si comienzan a leer Apocalipsis y nunca leyeron Génesis en adelante, entonces se van a perder, se van a revolver y no se van a encontrar con lo que esperan. Sigo con la guía. Por ejemplo, estos son algunos de los elementos que se mencionan en Apocalipsis y que se vienen mencionando desde antes. Por ejemplo, candeleros de oro, los encontramos en Apocalipsis 1, versículo 20. No lo vamos a leer, después lo pueden leer ustedes, pero les pregunto yo, ¿dónde nos habla la Biblia del candelero de oro? ¿Dónde nos habla la Biblia de él o los candeleros de oro? Los veo pensativos, muy pensativos. Algunos deben estar pensando, yo pensé que el hermano nos iba a preguntar por David y Goliat. No, yo iba a decir Éxodo. ¿Dónde tenemos los candeleros o el candelero? Éxodo. Éxodo. ¿En ocasión de qué? ¿En ocasión de qué se habla del candelero? La construcción del templo. Muy bien, eso está ahí en Primero de Reyes, tenemos la construcción del templo. En Éxodo tenemos la construcción, más bien la confección del tabernáculo. En el capítulo 40 de Éxodo se habla del levantamiento del tabernáculo, pero en los capítulos anteriores de la confección del tabernáculo. Y ahí se nos habla del candelero de oro. El candelero de oro es lo más conocido como el menorá, o la menorá. Masculino o femenino, ahí usted decida cómo lo va a decir. Pero era este pequeño pilar o tótem de oro que tenía 6 brazos, 3 a cada lado, y el central son 7. Entonces, este candelero de oro se ponía ahí en el tabernáculo para proveer luz. Y eso era un tipo de algo que vendría después. Y es un anticipo o un tipo de la persona de Cristo, quien es la luz del mundo. En ¿Ven? Éxodo, como decía el hermano Rodrigo, 25:31, ahí es donde sale que hay que hacer el candelero de oro puro, labrado, martillo. Correcto. Muy bien, querida suegra, perdón, hermana Mixi, muy bien. Ahí se habla de eso, de la confección, de cómo tenía que construirse el candelero de oro. Y el candelero de oro lo volvemos a encontrar, pero en Apocalipsis. ¿Qué hace un candelero de oro en Apocalipsis? Bueno, ahí en el capítulo 1 se dice que el Hijo del Hombre, que el Señor Jesucristo resucitado, se pasea entre candeleros de oro. Porque en Apocalipsis el candelero de oro se está utilizando como un elemento que representa a una entidad que provee luz. De tal manera que para entender el candelero de Apocalipsis necesitamos saber que el elemento del Antiguo Testamento era para proveer luz, para proveer claridad en el tabernáculo. A lo largo de la Biblia, Jesucristo, del Nuevo Testamento, es Jesucristo la luz del mundo, y en el libro de Apocalipsis es la iglesia la que provee luz al mundo, y el Señor Jesucristo se pasea en medio de las iglesias. Bien, saludamos a mi hermana Melissa, que llegó a casa, la escuchamos delante, y ahí llegó, así que bendiciones. Hermana Melissa está levantando la manita. Pastor, mire, una consulta con respecto a los ejemplos que está dando acá el Apocalipsis sobre lo que vio Juan. ¿Ya? Eso está a través de toda la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, los candeleros Claro. que vimos recién en Éxodo. Consulta. Eso ahora él lo ve arriba, digamos en el cielo. Todas esas cosas. Dios las sacó de arriba para que lo hagan en la tierra, o las cosas que hizo en la tierra o dejó que hagan en la tierra, como por ejemplo el tabernáculo y todo eso. A ver, no sé si me entiendo. Es como una imitación de lo que
¿Hay en el cielo o no? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, insisto, esa es mi suegra, ¿ok? Es mía. Nadie más. Y fue una muy buena pregunta. Pero antes de responderle, yo voy a proveerme luz, así que esperemos un poquito. Ahí sí. Ya. Muy buena pregunta. En el libro de Éxodo, Dios habla con Moisés y le dice que él tiene que construir todas las cosas que se le han mostrado según el diseño que se le mostró en el monte. En el libro de Hebreos, cuando el escritor habla de la Torá o de la ley, dice lo mismo. Dios le dijo a Moisés que construyera todas estas cosas según el modelo o el diseño que se le mostró en el monte. O sea que lo que Moisés estaba construyendo en la tierra era una pequeña manifestación de lo que verdaderamente existe en la gloria eterna. Una representación de lo que existe en el cielo. Esto es tremendo. Tiene una importancia mayor de la que usted y yo nos imaginamos, querido hermano y hermana. ¿Por qué digo esto? Porque la vida del cristiano, entiéndase bien lo que voy a decir, la vida del creyente, incluso la vida de Israel en el Antiguo Testamento, es y era una vida sacramental. Y esto es un concepto importantísimo que la mayoría de los cristianos no están conscientes de estas cosas. ¿Qué es un sacramento? Esta palabra la utiliza mayormente el mundo católico, pero es totalmente válida. Así que yo la uso constantemente. Un sacramento es una realidad visible y tangible que representa una verdad divina. ¿Ok? De tal manera que el bautismo es un sacramento. La cena del Señor es un sacramento porque es visible, es tangible, es palpable y nos habla de una realidad espiritual y eterna. ¿Ok? El matrimonio también es un sacramento porque nos habla de una realidad divina y eterna, que es la unión de Cristo con los redimidos y las futuras bodas del Cordero y la unión permanente de Cristo y los salvados. O sea que el matrimonio fue dado por Dios no para que los seres humanos simplemente se unan y eviten la inmoralidad, sino que es una manifestación pequeña en la tierra de una realidad eterna en los cielos. Por eso la vida, les menciono, la vida del creyente y la vida de Israel en el Antiguo Testamento es una vida sacramental, porque por medio de los elementos que utilizamos, de las cosas que hacemos, manifestamos realidades divinas, no realizamos nuestras actividades meramente porque hay que hacerlas, sino porque estamos manifestando una realidad divina. ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Por qué le enseñamos a nuestros hijos lo que tienen que aprender y la sabiduría que tienen que adquirir? Porque Dios nos enseña eso a nosotros. O sea que en la crianza de nuestros hijos manifestamos una realidad divina y eterna que Dios se ocupa en revelarse a nuestras vidas. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos. ¿Por qué razón los esposos tenemos que amar a nuestras esposas? Porque Cristo ama a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Vivimos reflejando realidades eternas. Y eso debiera ser una realidad en el diario vivir del creyente. De tal manera que Israel se le mandó construir estas cosas porque hay una realidad divina que se les estaba mostrando y ellos tenían que reflejarla. ¿Ok? Muy buena pregunta, hermana Mixia. Entonces, primer ejemplo de un elemento que está presente a lo largo de la Biblia es el candelero o los candeleros de oro. Hay otro elemento que no vamos a profundizar en cada uno de ellos porque nos vamos a pasar aquí varias horas, así que vamos a ir solamente de manera muy superficial. Pero hay otro elemento que está ahí en el Apocalipsis 2:7 y es el árbol de la vida. En Apocalipsis se habla de un árbol que desapareció en Génesis capítulo 3. Más bien, se deja de mencionar, claro, en el capítulo 3. Dios decide retirar ahí al hombre del huerto del Edén para que no coma del árbol de la vida. Y yo sé que más de alguno de ustedes se ha preguntado, ¿dónde está ese árbol de la vida? Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén porque podían alargar su mano, tomar del fruto del árbol de la vida, comerlo y vivir para siempre. Y ahí nosotros decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que
el hombre peca y Dios le prohíbe comer del árbol de la vida porque puede vivir eternamente, entonces lo expulsa del jardín del Edén. ¿Y qué pasó con ese árbol de la vida? Se dice que Cristóbal Colón, cuando llegó a América, pensó que había llegado al jardín del Edén, por la hermosura natural que vio. Cristóbal Colón no había leído la Biblia, porque la Biblia se dice que está allá en el Medio Oriente, en el jardín del Edén, ¿ya? No lo había leído, pero él creyó eso. El tema es que nos preguntamos dónde quedó el árbol de la vida. ¿Todavía existe? ¿Podría alguien encontrarlo y comer de ese fruto y vivir eternamente? ¿Por qué Dios no quiso que el ser humano comiera? Bueno, muchas preguntas, pero voy a responder a una de ellas. ¿Dónde está ahora el árbol de la vida? Bueno, Apocalipsis capítulo 2 dice que Dios a los que venzan les va a dar del árbol de la vida. ¿Dónde está ese árbol? Ahora está en la gloria eterna. Dios lo sacó y se lo llevó. Desapareció en Génesis, pero apareció nuevamente en Apocalipsis. Tremendo. Es un alimento que se menciona a lo largo del Antiguo Testamento y está presente en el libro de Apocalipsis, y es el rey David. Se dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Se lo voy a leer yo porque cuando pregunto se forma un silencio un poco extraño. Apocalipsis 3, 7 dice... escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué tiene que ver David con Apocalipsis? ¿Qué tiene que ver David con las naciones que se van a unir en el futuro? ¿Qué tiene que ver David con el pozo que se abre y salen las langostas? ¿Qué tiene que ver David con el derramamiento de la ira de Dios? ¿Por qué se menciona a David en Apocalipsis? Bueno, hay una relación. ¿Quién se puede imaginar la relación que hay? Ya este pensamiento es para mentes profundas, ¿ya? Esta enseñanza no es de la escuelita dominical, no es de los parvulitos, ¿ya? Es para los cristianos que estudian Apocalipsis en la semana, mientras todo el mundo está tomando oncecita, viendo una película, estamos nosotros aquí estudiando la palabra. Entonces esta pregunta es para ustedes. ¿Qué relación creen que ustedes que tiene el rey David con el libro de Apocalipsis? 1, 2, 3. Puede ser por el linaje de Jesús. ¿Ya? Ok. También Por puede el ser, linaje de Jesús. ¿Ya? ¿Sí, y hermana puede Alicia? ser, puede ser también porque se nombra de que David tenía su corazón como el de Dios, era conforme al corazón de Dios, algo así, ¿o no? Sí. Puede ser. Ambas respuestas pueden ser válidas. Pero al menos en Génesis capítulo 3 no está aludiendo a ninguna de esas cosas. ¿Ya? Ahora, no está mal las respuestas que dieron y no se sientan mal porque no estamos estudiando Apocalipsis capítulo 3, ¿ya? Así que aquí no tenemos la obligación de responder con total precisión teológica. ¿Bien? Está bien. Pero aquí se habla en Apocalipsis del rey David y dice que el Señor Jesucristo es el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Me voy a adelantar un poquito, solamente unos segundos, y para decir esto, es que en el libro de Apocalipsis se nos habla más adelante, y ya lo vamos a ver en su momento, de la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. El reino de Cristo en la tierra. ¿Ok? Eso está muy adelante, en Apocalipsis capítulo 20. Y hubo un personaje de las Escrituras al cual el Señor le reveló que por medio de él iba a venir el rey de ese reino, de un reino eterno, de un reino perdurable, un reino que siempre iba a prevalecer. Entonces, ¿por qué aquí en lo particular se habla de que Cristo tiene la llave de David? Porque el Señor Jesucristo tiene las llaves para entrar a ese reino. A él le pertenece. Ahora, hay un personaje, hay una manito levantada, hermana Melissa, y hermano Rodrigo habló, pero está el micrófono apagado, así que ahí pueden prenderlo y lo vamos a escuchar. Sí, y también complementando lo que decías tu hermano, en Isaías 22 también habla de este evento
casi igual a lo que se ve en Apocalipsis. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y también habla en Ezequiel habla también de un reino sempiterno, y habla del príncipe de la casa de David, y habla de eso, de como la eternidad de ese cetro y de todas esas cosas. Excelente. ¿Cómo quedaron las hermanas? Con ese comentario. ¿Qué tal? Muy bien, es precisamente lo que estamos viendo. Que lo que ocurre... Vamos a escuchar a Mano Rodrigo, después voy a opinar yo. Mano Rodrigo. Sí, bueno, es por excelencia nuestro Señor, como decías tú, el rey, el heredero legítimo que tiene toda la autoridad y absolutamente toda la llave, obviamente, como ya lo mencionó Meli, pero Él es el que se hace cargo eternamente en su reino de eso, tiene la autoridad para llevar esa llave particular. Ahora, lo lindo que nombra al rey David. Correcto. Correcto, porque miren, recordemos esto. La Biblia, la palabra de Dios, de alguna manera es orgánica. Es como un cuerpo humano. El cuerpo humano no es estático, es orgánico. Yo me acuerdo, esto es un poco chistoso, pero una vez cuando estaba en el colegio, un compañero me contaba y dijo, yo me hice una herida aquí, y me mostró aquí en el brazo, me hice una herida acá. Pero la cicatriz la tenía acá. ¿Por qué razón? Porque como los tejidos son orgánicos, trasladaron de alguna manera esa marca en su cuerpo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ya pasando de la parte anecdótica. Porque en la palabra de Dios todo confluye. La palabra de Dios no es estática, en el sentido de que se toca un versículo y nunca más se alude a ese versículo. No, sino que la Biblia completa es un todo. Y los temas que encontramos en Apocalipsis confluyen, y de esos eventos, de hecho, depende lo que va ocurriendo después. Y lo que va ocurriendo después aclara lo que ocurrió antes. Entonces, toda la palabra de Dios interactúa de esa manera. Por eso la teología es una ciencia. El teólogo, en esencia, es un científico que experimenta más que experimenta, que investiga, que se sumerge en las profundidades de la revelación de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, desde que se escribió el libro de Génesis, es que como seres humanos venimos estudiando esta revelación. Y todo hombre entendido en las Escrituras es como un padre de familia que de este tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. Siempre estamos sacando riquezas de las Sagradas Escrituras, lo dijo el Señor Jesucristo. Es una fuente de riqueza inagotable, porque en la palabra de Dios, recordemos, que comienza con el principio y termina con el fin y la transformación para la eternidad futura, de eternidad a eternidad, este libro contiene todo, y todo va confluyendo. Bien, seguimos. Se habla del rey David en Apocalipsis 3:7. Se habla de las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Lo vamos a ver más adelante, pero se habla de las 12 tribus, que de ellas vienen los 144.000 testigos. Estos 144.000 personajes, si se quiere decir de esta manera, estos héroes evangelistas, que van a comunicar el mensaje de Dios y que van a morir mártires. Y de las 12 tribus, ¿dónde se nos menciona a las 12 tribus por primera vez? ¿En qué libro de la Biblia? ¿Dónde se nos habla de ellos? Génesis. En Génesis, desde el principio viene esto. Y a lo largo de todas las escrituras se nos viene hablando de las 12 tribus. Incluso el apóstol Pedro también habló de las 12 tribus cuando presentó su defensa. ¿Bien? Entonces, importante, elementos que se van repitiendo a lo largo de toda la Biblia. Me acuerdo bien a mi mente ahora la película La Cruz y el Puñal. O sea, yo creo que ya los que somos mayores la vimos, La Cruz y el Puñal. Al final, cuando ya David Wilkerson regala las Biblias a los pandilleros, el amigo de Nicky Cruz toma la Biblia y la abre y dice, miren, mi nombre está en todas las páginas de la Biblia. Él se llamaba Israel, el amigo de Nicky. Entonces, en todas las páginas está mi nombre y está contento porque descubre que su nombre está en la Biblia. ¿Bien? Entonces, el concepto de Israel y las 12 tribus están a lo largo de las escrituras. ¿Bien? Aquellos que dicen, no, si Israel desechó a Dios, por tanto Dios desechó a Israel ya no es el pueblo de Dios, ahora en la iglesia, ya no es Israel,
John Stott, un respetado teólogo, dijo que Israel no tiene ningún impacto el día de hoy en cuestiones de profecía. Eugene Michelin dice eso, dice que que Israel ya no es el pueblo de Dios. Mal, ¿qué les puedo decir? Por esa razón yo recibo lo bueno de estos maestros bíblicos, pero no puedo recibir todo lo que estos maestros bíblicos dicen. Porque lo mencioné adelante, el mismo apóstol Pablo dijo, los llamados de Dios y el don de Dios son irrevocables. Lo que Dios dice, lo que Dios promete es permanente, es eterno, tiene cumplimiento. Bien, nosotros como seres humanos somos infieles y anulamos lo que decimos, pero Dios no es infiel, Dios es fiel y lo que Él promete lo cumple. Muy bien, entonces tenemos que partir de esta base. Dios es la verdad, Dios dice la verdad y esa verdad es trascendente y los conceptos de la verdad de Dios se van repitiendo a lo largo de los tiempos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido, estamos a 2 minutos de las 8:30. Entonces, el árbol de la vida, las iglesias, el rey David, las 12 tribus, las trompetas. En el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 10, se nos habla de trompetas. Números, capítulo 10, se nos habla de trompetas, que los israelitas tenían que fabricarse trompetas para ser llamados. Se tocaba una trompeta y todo el pueblo de Israel sabía lo que significaba esa trompeta. La nación de Israel tenía que congregarse porque se le iba a dar un comunicado, entonces se tocaba la trompeta de una forma especial. La nación de Israel tenía que levantarse y marchar, seguir su peregrinaje, entonces había otro toque de trompeta distinto. Venían los enemigos, así que había que salir a la guerra, entonces había otro toque de trompeta muy diferente. Va a llegar el día en el cual nosotros vamos a escuchar el toque de una trompeta. Y es porque hay un aviso. Llegó la hora de congregarse, va a decir el Señor, va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo salimos llevados con Él. Porque nos vamos a congregar con el Señor, pues si la trompeta está a lo largo de toda la Biblia. Y en el libro de Apocalipsis hay 7 trompetas. Y ya vamos a ver qué significan. En el libro de Apocalipsis también hay señales y milagros. Está ahí, lo pueden leer después, Apocalipsis 11:6, y son milagros que nos recuerdan a 2 personajes de la Santa Biblia, al profeta Elías y a Moisés, de los cuales se habla a lo largo de las Sagradas Escrituras. Bien, ahora, un alcance con esto, un alcance. En la palabra de Dios, los milagros no necesariamente ocurren página tras página, ocasión tras ocasión. No siempre es así. ¿Ya? Nuestros primos en la fe, los carismáticos. ¿Ya? ¿Por qué les digo primos? Yo no estoy seguro de la salvación de todos ellos, así que no puedo decir mis hermanos. ¿Ya? Entonces, voy a decir los primos. Asumen que los milagros deben ser parte de la vida cotidiana de los creyentes, milagros todo el tiempo, a cada rato. Pero no es así. En la Biblia se habla de milagros a lo largo de sus páginas, pero está comprobado. Han habido 3 grandes periodos, o más bien 3 breves, lo voy a llamar breves, 3 breves periodos de tiempo en la historia de la revelación bíblica en la cual han ocurrido milagros de forma habitual. Solo 3 breves periodos de aproximadamente 70 años cada uno, no más. El primer periodo es cuando Dios llama a Moisés para rescatar a la nación de Egipto. En ese periodo de aproximadamente 70 años hubo milagro tras milagro tras milagro, desde que fue a rescatar a la nación de Israel hasta que lo sacó y lo llevó por el desierto hasta la tierra prometida, en aproximadamente 70-80 años. ¿Okay? El segundo gran periodo de los milagros es durante el ministerio de Elías y Eliseo. Pero insisto, los milagros fueron en un momento puntual y con personas puntuales. No era que todos los creyentes en el Dios verdadero vivían experimentando milagro tras milagro, milagro, milagro. No es así. Y el tercer periodo de milagros fue durante el ministerio del Señor Jesucristo y luego el ministerio de los apóstoles, de aproximadamente 70 años. Luego de eso, la historia de la iglesia no registra una sucesión de los milagros, uno tras otro, como muchos nos quieren hacer creer. De hecho, la historia de la iglesia no registra que después del primer siglo el don de lengua se manifestaba igual que en el primer siglo. Bien.
Así que eso de que un verdadero creyente tiene que hablar en lenguas no es comprobable ni con la Biblia, ni con la historia, ni con la experiencia. Bien, ni con la experiencia. Yo fui en una oportunidad, estaba enseñando a un grupo de jóvenes y yo les enseñaba a los muchachos, porque ellos eran de una iglesia media carismática, eran de una asamblea de Dios. Me pidieron que fuera a enseñar Hechos capítulo 5. Y el Hechos 5, ustedes saben que habla de Ananías y Zafira, y luego habla de que muchos milagros eran hechos por los apóstoles. Entonces yo les tuve que decir esto, les dije, los milagros no necesariamente son una evidencia de la conversión. Y quedaron un poco choqueados, y les dije, ustedes, ¿quién de los que puede estar aquí, está completamente seguro de ser salvo? De amar a Dios y que es amado por Dios. Muchos levantaron su mano. Y le dije, ok, están seguros de su salvación. ¿Cuántos de ustedes han levantado un muerto? ¿Cuántos de ustedes han dado vista a un ciego? Y todos quedaron así como nadie, todos bajaron su mano. Le dije, ¿se dan cuenta? Ustedes tienen una comunión con Dios y lo saben. Ustedes se sienten mal cuando pecan, se arrepienten de sus pecados, buscan del Señor en las Escrituras, tienen un deseo genuino de congregarse y de honrar al Señor, pero eso no evidencia que tengan poder milagroso. Los milagros no son ni evidencia ni de conversión, ni siquiera son una evidencia de que Dios nos ama y que está siempre con nosotros. Los milagros son señales que evidencian la veracidad de la revelación bíblica, pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Señales y milagros. El arca del pacto, que se habla en Éxodo, y el templo del cual se habla en 1 de Reyes capítulo 8, se menciona o se hace alusión a estos conceptos en Apocalipsis 11:19. Se nos habla en Apocalipsis de bestias, en Apocalipsis capítulo 13. Pregunta, y esto sí quiero saber si tienen alguna idea de esto. ¿En qué parte de la Biblia se menciona una bestia? ¿O se mencionan bestias similares o conceptos similares a los de Apocalipsis? En Job. ¿En qué parte de Job? O no, ni siquiera en qué parte, sino de qué manera se aluden a bestias en el libro de Job. Conceptos similares al de Apocalipsis. Porque lo que yo sí recuerdo es que en Job se nos habla de bestias en un sentido animal, no en un sentido representativo o significativo, en cuanto a política y naciones. Hermana Melissa, el micrófono, por favor. Ahí sí. Hola. En Daniel, por ejemplo, en la visión que tuvo Daniel, y también en Ezequiel, cuando se lo revela a Ezequiel, también habla, se ven los cuatro seres vivientes, por ejemplo, que tenían rostro de hombre, rostro uno como de león, o sea, se ven como las mismas cosas que en Apocalipsis, incluso se ve un trono, se ve uno sentado en el trono. Al menos en esos dos libros yo recuerdo que hay cosas que se ven en Apocalipsis. Daniel 9. Ya. O sea, Daniel... Excelente. Ahora, muy bien, pero recordemos, las bestias se parece, en nuestra mente se genera un concepto similar, pero una bestia no es lo mismo que un ser viviente. Ya recordemos eso. Yo entiendo lo que está diciendo hermana Melissa, pero son conceptos distintos. ¿Ya? Pero lo entiendo, así que está bien. ¿Ya? Alguna hermana debe estar pensando, bueno, si yo estuviera dando un estudio de Ezequiel, también podría dar esas respuestas. ¿Ya? Pero les animo a las hermanas que también estudien Ezequiel, si todos pueden tomar las escrituras, un buen comentario y ahí empezar a profundizar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Daniel ve bestias, y es un concepto muy similar al de Apocalipsis, porque las bestias también representan grandes imperios, grandes periodos de tiempo, poder político, poder militar, poder religioso. Y ese concepto es muy similar al que encontramos en Apocalipsis. Y algo muy controversial que se menciona en Apocalipsis, y digo controversial porque se ha entendido muy mal en la Iglesia Cristiana Evangélica, es el concepto de fuego del cielo. En Apocalipsis encontramos que fuego desciende del cielo. Pregunta. Yo creo que aquí todos tienen un ejemplo. Hermana Javiera ha estado en mucho silencio, así que le voy a preguntar a ella. Ella va a dar el primer ejemplo. El primer ejemplo o caso. ¿En qué parte de la Biblia, a excepción de Apocalipsis, se menciona que cayó fuego del cielo?
el micrófono está apagado. En el juicio contra Sodoma y Gomorra. Muy bien, el juicio contra Sodoma y Gomorra. El Josué. A ver, Josué, danos tu respuesta. Bueno, yo tengo dos, pero solo diré uno. Tramposo. Solo Ya, para dejar algo a los demás. En Elías, cuando cayó fuego del cielo y quemó el altar. Ah, ya, muy bien. Muy bien, cuando estaba ahí el profeta Elías, delante con la Grace, estábamos escuchando una predicación donde estábamos escuchando a Josué Irión, hermano, mire. Y ahí él menciona al profeta Elías. Ya, ¿quién más tiene un caso bíblico en el cual haya descendido fuego del cielo? ¿Hay más? Una de las plagas que cayó sobre Egipto. Yo leí sobre eso y no se lo ¿El dije. granizo con fuego? Perfecto. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Sí, también. Le llegó un fogonazo. Entonces, siempre el fuego que desciende del cielo, ¿con qué está relacionado? Con juicio. Juicio. Y el día de hoy, las iglesias evangélicas se juntan, ponen música lenta y empiezan a orar. Que descienda el fuego sobre nosotros. Y todos gritan amén y lloran y le piden a Dios que descienda el fuego. Hace falta conocimiento de la palabra de Dios. Si la iglesia tuviera conocimiento de la palabra de Dios, dejaría de pedir cosas que no tiene que pedir. Bien. Aunque la palabra dice pedid y se os dará. Así que vamos a ver qué sucede con estas iglesias que piden fuego del cielo. ¿Ya? Vamos a llegar hasta aquí. Ya son las 8:39 según mi pantalla. Así que vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Alcanzamos a abarcar 2 párrafos. Entonces estamos con mucho optimismo porque a este ritmo vamos a... No, yo creo que la próxima semana va a ser más veloz, más expedito. Ya, antes de cerrar, si a alguien se le escapó se quedó con alguna pregunta, duda, sugerencia, comentario referente a lo que estamos hablando. Sí, cuando venía en el auto. Josué quiere decir algo. Quería decir Ya, algo. Josué. Que uno de mis versículos favoritos, aprovechando que estamos hablando de Apocalipsis, es el último versículo de la Biblia. ¿Qué dice? Léalo, pues. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Con mi Reina Valera de mi Biblia. Muy bien, muchas gracias. Yo quería agregar ahí lo que estábamos hablando en el primer párrafo, el hecho de que tenemos a Génesis como el inicio y Apocalipsis como el fin, son los dos contrastes, o van a ser los dos contrastes, especialmente mirando lo que es futuro. En Génesis tenemos la creación, todo el sol, también está la caída y la desgracia más grande que nos ha pasado, pero viene en Apocalipsis, nos visualiza o nos lleva a mirar un lugar que no va a ser así, y que va a estar el Señor obviamente reinando en perfección, en santidad con sus hijos, y victorioso como ya lo es, pero con la victoria consumada y completado todo el programa y el plan perfecto que él trazó. Así que eso era como hablando de lo que es Génesis y Apocalipsis, un poco. Perfecto. Perfecto. Es que cuando nosotros tomamos Génesis y Apocalipsis, es como ver un espejo, es como ver un elemento reflejándose en un espejo. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis comienza con un mundo sin pecado. Está Dios y su creación sin pecado, y Apocalipsis termina así, con Dios y su creación y los redimidos, que ya no hay pecado en ellos, hay pura consolación de Dios, gracia, gozo y justicia en su presencia. Luego en Apocalipsis en Génesis, tenemos la caída del hombre en pecado y el juicio de Dios. En Génesis, un poquito más atrás, vemos el juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Y así. Entonces, está todo envuelto en esto. Tenemos la presencia de Dios y la santidad de Dios y el reino de Dios sobre lo creado. Y luego vemos un juicio, vemos el pecado y vemos el juicio de Dios sobre ese pecado. Y lo mismo vemos en Apocalipsis y en Génesis. Y luego toda la concentración de la relación de Dios con la humanidad entre medio de estos dos grandes libros y eventos. Bien, es algo realmente tremendo que podamos entenderlo así. George Lucas, el creador o la mente detrás de Star Wars, él dijo lo siguiente:
La mejor forma de contar una historia es empezando por el final, dijo él. Por eso que no sé, yo no soy fanático del hombre ni de esa serie de películas, pero él empezó por la tercera parte y después con toda una serie, y después se volvió a los inicios y sacó la otra serie de películas, pero un enredo. Él empezó contando la historia por el final. Bueno, Dios dice lo contrario a él. La mejor forma de comenzar a contar una historia es por el principio y terminar al final. Por eso tenemos ese orden en las Sagradas Escrituras.